Bueno, les voy a pedir si me acompañan al Evangelio de Marcos, por favor. Vamos a leer el capítulo 8. Y el título de nuestra enseñanza es Alimentando a las multitudes. Y vamos a empezar a leer a partir del versículo 1. Y dice: en aquellos días, como había una gran multitud y no tenían qué comer, Jesús llamó a sus discípulos y les dijo: tengo compasión de la gente porque ya hace 3 días que están conmigo y no tienen qué comer. Y si los enviara en ayunas a sus casas, se desmayarán en el camino, pues algunos de ellos han venido de lejos. Sus discípulos le respondieron: ¿de dónde podrá alguien saciar de pan a estos aquí en el desierto? Él les preguntó: ¿cuántos panes tenéis? Ellos dijeron: 7. Entonces mandó a la multitud que se recostase en tierra, y tomando los 7 panes, habiendo dado gracias, los partió y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante, y los pusieron delante de la multitud. Tenían también unos pocos pececillos, y los bendijo y mandó que también los pusiesen delante. Y comieron y se saciaron y recogieron de los pedazos que habían sobrado 7 canastas. Eran los que comieron como 4,000. Y los despidió. Y bueno, pues Jesús ha estado yendo de ciudad en ciudad predicando su mensaje, ¿no? Y toda la gente lo ha escuchado, mucha gente lo está siguiendo. ¿Y cuál era el mensaje de Jesús? ¿No? Contrario a lo que mucha gente piensa, en donde dicen que Jesús vino a enseñarnos que teníamos que portarnos bien y ayudarnos al prójimo, realmente Jesucristo, su mensaje era el mensaje de arrepentimiento. ¿No? Tú ves en el Evangelio de Mateo, capítulo 4, después de que él está en el desierto y empieza a predicar, dice que desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Realmente lo que Jesús predicaba era que es necesario que tú y yo hagamos nuestras cuentas con Dios y que nos convirtamos en parte de su familia. Y bueno, pues en ese entonces no era diferente del día de hoy, en donde mucha gente era indiferente al mensaje. Había gente que le daba la espalda a Jesús, que le decían: ya te escucharemos después. Sin embargo, había gente que sí lo seguía. Había varias personas que estaban interesados en el mensaje de Cristo, y esta es la gente que ha seguido a Jesús el día de hoy. Vienen desde lugares lejanos a escuchar qué es lo que va a enseñar Jesucristo en esta mañana. Y estas personas que seguían a Jesús, pues ellos tenían necesidades. ¿Quién no las tiene, no? ¿Quién no tenemos necesidades? Y la gente pensaba que Jesús podía satisfacer estas necesidades. Algunos probablemente tenían necesidades económicas, necesidades en su familia, problemas matrimoniales, problemas de salud. Y bueno, pues ellos habían decidido creer en Jesús, creer en que Él los podía ayudar en estas necesidades que ellos tenían. Sin embargo, por muy grandes que fueran las necesidades de todas estas personas, había una necesidad más grande que todos ellos tenían, de la cual probablemente la mayoría no era consciente. Ellos realmente tenían una necesidad espiritual, ¿no? Y eso hacía que sus vidas estuvieran vacías, hubiera incertidumbre, hubiera necesidad, porque ellos no tenían una relación personal con Dios. Y bueno, pues así es en nuestras vidas, ¿no? El día de hoy el corazón humano, por supuesto que no ha cambiado, y el vacío sigue en el corazón de las personas, y la gente tiene una necesidad muy grande. Y Jesús había estado trabajando en el corazón de todas estas personas que lo seguían para prepararlos para este momento, el momento en el que ellos iban a estar cara a cara con Jesucristo, iban a escuchar el mensaje que Él tenía. Y Jesús había estado trabajando de muchas formas en todas estas personas. Dios no se cansa de trabajar. Dios está trabajando todos los días, aunque a veces no parezca. En aquel familiar que no quiere voltear a ver a Dios, y tú ves que no pasa nada, pasan los días, pasan los años, y la gente sigue siendo indiferente a Dios. Pero Dios sigue trabajando en ellos. Dios los sigue buscando. Y nosotros mismos, Dios tiene lugares más altos para todos sus hijos, y Él sigue trabajando todos los días en nuestros corazones. Cuando las personas tienen necesidades económicas, de salud, de matrimonio, ellos tienden a voltear a ver a Dios.
Y por eso Dios a veces permite estas cosas en la vida de las personas. Todas estas personas, esta multitud que ha seguido a Jesús, dice el pasaje que llevan 3 días siguiéndolo. Han estado con Él todo el tiempo, han venido de diferentes lugares y están siguiendo a Jesús por 3 días. Y en ese momento comienza un diálogo entre Jesús y sus discípulos, aquellos creyentes que han rodeado a Jesús, que han estado día y noche por varios meses o años en este momento, y empieza un diálogo de Jesucristo con todos estos jóvenes, estos apóstoles que eran jóvenes. Y dice los versículos 2 y 3, tengo compasión de la gente porque ya hace 3 días que están conmigo y no tienen que comer, y si los enviaren ayunas a sus casas, se desmayarán en el camino, pues algunos de ellos han venido de lejos. Se me van a desmayar estos cuates, ¿no? Entonces Jesús se dio cuenta de la necesidad que estas personas tenían. Y en realidad Jesús tenía la misma necesidad. Por favor, no vayas a pensar que Jesús había estado comiendo y había estado súper bien en estos días mientras los demás tenían la necesidad. Porque así no es Dios. Porque Dios entiende las necesidades y las necesidades de cada uno de nosotros. En realidad la necesidad más importante que ellos tenían, toda esta gente, no era la necesidad física, como yo les comentaba, sino era una necesidad espiritual. Y Jesús empieza a hablar con sus discípulos y les dice, miren, ustedes ya tienen cubierta esta necesidad espiritual, pero la demás gente no. Tenemos que encontrar una solución para este problema. La multitud todavía tiene un vacío en su corazón y tiene una necesidad espiritual. Y se voltea Jesús con sus discípulos y los invita a pensar en las demás personas, en sus necesidades. A estos jóvenes que tenían una naturaleza egoísta, como todos nosotros la tenemos. El ser humano por naturaleza es egoísta y tendemos a pensar en lo que yo necesito, en lo que me hace falta. Y Jesucristo nos hace ver la importancia de dar, porque más bienaventurado es dar que recibir. Todos aquí tenemos necesidades. Yo les podría preguntar a cada uno de ustedes acerca de su semana. ¿Cómo les fue? ¿Qué retos se enfrentaron? ¿Qué hay en sus mentes? ¿Qué problemas tienen? ¿Qué alegrías tienen? Y podríamos, al final de cuentas, deducir que todos nosotros tenemos necesidades, de una o de otra forma, ¿no? Y a veces estamos tan concentrados en estas necesidades que se nos olvidan las demás personas. Se nos olvida tener compasión de la gente, aquella misma compasión que Jesús está teniendo en este momento con la multitud. Una compasión que definitivamente es diferente que tener lástima de la gente, porque la lástima no te mueve a nada. La lástima es un sentimiento por las necesidades de los demás, pero que finalmente te lleva a mantenerte en tu posición pasiva. La compasión es totalmente diferente, es un deseo de hacer algo por los demás, es un deseo de que la vida de las demás personas cambien y que yo pueda hacer una diferencia en estas vidas, en la vida de las personas que me están rodeando. Aquella compasión que llevó a Jesucristo a dar su vida por cada uno de nosotros en la cruz. Jesús no se mantuvo de una manera estática, solamente pensando en que el ser humano se iba a perder y que iba a tener que pagar por sus pecados, sino que Él tuvo una acción. Él decidió moverse, Él decidió entregar su vida por cada persona. Realmente Él tiene una compasión muy grande por toda esta gente que lo ha venido a ver desde ciudades lejanas. Ellos tenían hambre, Jesús también tenía hambre, y Él sentía lo que las demás personas estaban sintiendo en su propio cuerpo. Dios no es ajeno a tus sentimientos. Dice el libro de Isaías, ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Jesús tenía hambre, Jesús se enfermaba, Jesús siente lo que tú y yo sentimos. ¿Cuántas veces no pensamos, híjole Dios, ¿por qué no me entiendes? ¿No? ¿Por qué no te das cuenta de lo que yo estoy viviendo? Tú no te das cuenta de que Él está sufriendo exactamente lo mismo.
lo leyeron en la mañana al profeta Jeremías, en el libro de Jeremías, en donde dice: mas si no oyereis esto, Dios hablándole a su pueblo, en secreto llorará mi alma a causa de vuestra soberbia, y llorando amargamente se desharán mis ojos en lágrimas, porque el rebaño de Jehová fue hecho cautivo. A Dios le pesa mucho lo que a nosotros nos duele y lo que nosotros enfrentamos. Él, el día de hoy, siente tu tristeza, siente tu dolor, tu angustia, tu preocupación, tu alegría. Él siente todo lo que tú estás sintiendo. Él no es ajeno a todo lo que hay en tu corazón. Y dice nuestro pasaje que todas estas personas llevan 3 días siguiendo a Jesús. Y realmente estos 3 días significan mucho, ¿no? ¿Por qué? Porque estas personas encontraron en Jesús la solución y decidieron dejarlo absolutamente todo. Hicieron todo a un lado. Realmente no conocemos los detalles de cada una de las personas que iban siguiendo a Jesús, de dónde venían, de qué edades eran, pero estoy seguro que varios de ellos pues tenían un trabajo. Había algunas personas que estaban casadas, había probablemente otros que tenían planes para este momento, para estos días. Sin embargo, en las últimas 72 horas, estas personas han decidido hacer todo absolutamente a un lado para seguir a Jesucristo, seguirlo en este lugar alejado, seguirlo en este desierto. Y también este detalle es importante. Dicen los apóstoles que ¿de dónde les vamos a dar de comida a todas estas personas que están aquí en el desierto? El mundo es un desierto inmenso, lleno de espejismos, lleno de alucinaciones ópticas que muy pronto se desvanecen, como en las películas, ¿no? La persona que está en el desierto con una sed tremenda y de repente ve a lo lejos como que un laguito, un oasis por ahí, y empieza a caminar y de repente llega y ¿qué hay? Absolutamente nada. La verdad es que esta vida así es. Parece muy atractivo muchas cosas, pero cuando llegas no hay nada. Les he platicado en otras ocasiones. En una ocasión yo estaba leyendo acerca de unos alpinistas que llegaron al Everest. O sea, imagínate escalar el Everest nomás, ¿no? Entonces estos hombres que se preparan durante muchos años y van escalando muchas montañas y gastan muchos recursos para poder finalmente llegar a la máxima meta, que es llegar a la cumbre del Everest. Entonces ellos tienen todo un procedimiento para llegar. No pueden llegar y subirse y llegar hasta arriba y bajarse. Tienen que acampar, ir aclimatando su cuerpo a la altura, a las diferentes alturas. Escalan unos cuantos metros y se quedan ahí un tiempo y así hasta que llegan arriba. Y estando en la cumbre del Everest, ellos más o menos pueden estar unos 8 minutos en la cumbre del Everest, porque no hay oxígeno, porque hay muchos peligros allá arriba. Entonces solamente llegan, disfrutan el paisaje, toman fotos, y digo, me imagino que va a ser una experiencia increíble, ¿no? Pero finalmente se acaba muy rápido, ¿no? De repente yo me imagino que bajan y dicen, bueno, ¿y ahora qué? ¿No? O sea, ya llegué ahí arriba y ya le alcancé lo máximo, y ya alcancé este puesto en la oficina, y ya me compré mi casa nueva, ¿y ahora qué? No que no sean cosas que podamos disfrutar, claro que las podamos disfrutar, pero finalmente si tú vives por esas cosas, son espejismos. Vas a llegar y vas a necesitar algo más que te satisfaga, que te dé emoción, que te motive, ¿no? La vida realmente es así. Entonces, estos hombres han llegado, están en este desierto, ¿no? Y nuestra vida pues definitivamente es así. Cuando te encuentras con Jesucristo, te encuentras con un oasis verdaderamente, una fuente de agua viva. Dice la palabra, el que tome del agua que yo le daré, ¿qué dice? No tendrá sed jamás. Eso sí satisface. Una relación con el Señor sí satisface. Al ver todas estas personas, lo que Jesús ofrecía, su predicación, lo que estaba haciendo en la vida de muchas personas, pues por supuesto que decidieron dejarlo todo
y seguirlo. No importa si Jesús estaba lejos, no importa si eran varios días lo que iban a estar ahí con Él. Valía la pena realmente seguir a Jesucristo. Y el día de hoy Dios nos dice que bien vale la pena dejarlo todo para seguirlo a Él. Tenemos que tener confianza en Dios, entendiendo que Él se ocupará de todas nuestras necesidades. Y cuando el pasaje nos dice que han venido desde lugares lejanos, también nos habla aquí Dios en el Evangelio de Marcos de la realidad del ser humano, en donde nosotros naturalmente estamos lejos de Dios. El ser humano, cuando peca, dice la Biblia que nos separamos, porque la paga del pecado es muerte, ¿no? Y nosotros estamos separados de Dios. He aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, dice Isaías, ni se ha agravado su oído para oír, pero vuestras iniquidades han hecho una división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. El ser humano vive lejos de Dios. Nuestro pecado nos ha separado de Él y estamos lejos de Dios. ¿Hasta cuándo? Hasta que nos decidimos acercar a Él, ¿no? Y esto dice, pues claro, pues es lógico, no estás lejos hasta que te acercas a Él. Bueno, en realidad esta no es la lógica del ser humano en muchas ocasiones, porque queremos que Dios se acerque a nosotros, porque pensamos que le hacemos un favor a Dios al acercarnos nosotros a Él y buscarlo, y le decimos, oye Dios, si me ayudas en este problema, entonces te voy a obedecer, y entonces voy a hacer esto y voy a hacer el otro, ¿no? Tratando de que Dios se acerque a nosotros, ¿no? Y nosotros ponemos las condiciones, el ser humano pone sus condiciones, y yo te tengo que decir que Dios no bendice esto. Dios no bendice cuando tú buscas su guía y su amor solamente por conveniencia. Dios nunca va a bendecir esto. ¿Por qué? Porque entonces cuando ya no te convenga, entonces ya no lo vas a buscar. Realmente el proceso es al revés. Nosotros obedecemos, nosotros buscamos a Dios y después Él nos bendice. Tú tienes que irlo a buscar a donde Él está. La gente esta mañana ha venido desde lejos, han dejado absolutamente todo, ¿no? Dejaron sus familias, dejaron sus trabajos, dejaron todo. Como tú y yo tenemos que dejar nuestro orgullo, tenemos que dejar nuestra religiosidad, tenemos que dejar todas esas ideas que tenemos en nuestra mente para ir a buscar a Dios en su palabra, como Él dice que nosotros lo busquemos. Y Dios siempre nos estará esperando. Dios siempre te estará esperando. Dice el libro de Jeremías 29:13, y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Esta es la forma como tenemos que buscar a Dios. Esta es la forma como toda esta multitud ha venido desde lejos a buscar a Jesús. Así nos topamos a Dios, en primer lugar, cuando no lo hemos conocido. Cuando alguien te presenta el Evangelio, te dice cómo convertirte, te presenta el plan de salvación, y tú con todo tu corazón te arrepientes, le pides que te perdone, le pides que te acepte como su hijo, y en ese momento todo cambia y entra a vivir a tu corazón. Pero también después, ya que empezaste una relación con Dios, tú tienes que seguirlo buscando con todo su corazón. Que no seamos creyentes de rutina, de que hacemos las cosas porque las tenemos que hacer. Yo voy a la iglesia porque pues es la rutina de cada domingo. A veces hasta leo la Biblia porque pues es la rutina, tengo que leer, me dijeron que tengo que leer. Y no estamos buscando a Dios de todo nuestro corazón. El creyente en ocasiones piensa que Dios no lo está escuchando. Y la respuesta es porque no lo estás buscando con todo tu corazón. Y me buscaréis y me hallaréis. Dios quiere que lo encontremos. Dios quiere que nos encontremos con Él, no solamente aquel día cuando tú te convertiste, sino todos los días, que con todo tu corazón tú vayas y lo busques. Así es como tú te vas a topar con Dios. Y entonces Jesús, viendo toda esta situación, ha venido a la gente de lejos, están en el desierto, y dice, si los envío en ayunas, se me van a desmayar por el camino. Y Jesús está insinuando que hay que darles de comer,
¿no? Y ¿qué dicen los apóstoles? Sus discípulos le respondieron: ¿de dónde podrá alguien ¿de dónde podrá alguien saciar de pan a estos aquí en el desierto? ¿No? Le responden los discípulos y le dicen: oye, Jesús, ¿y cómo le vamos a hacer? O sea, voltea a ver, son más o menos 4,000 hombres, más mujeres y niños, pues échale unos 7,000, ¿no? Y estamos en medio del desierto, ¿cómo le vamos a hacer? No podemos encontrar una forma para alimentar a todas estas personas. Y el problema es que ellos estaban pensando con su razonamiento, ¿no? Se les olvidaba que estaban enfrente de Dios, Dios mismo hecho hombre. Era una locura lo que estaba insinuando Jesús. ¿Cómo nos vamos a alimentar? Dice 1 Corintios 2:14: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente, ¿no? No razonemos en muchas ocasiones cómo actúa Dios y qué es lo que está haciendo, porque Dios no piensa de la misma forma como nosotros pensamos, ¿no? En ocasiones son locura para nosotros, en ocasiones no tiene sentido, ¿no? Alimentar a 7,000 personas en el desierto. Por eso Dios es Dios y nosotros somos nosotros. Así como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos, y mi forma de razonar diferente de la de ustedes, dice Dios. Yo pienso de una manera totalmente diferente, yo veo las cosas de una manera diferente, yo actúo de una manera diferente, ¿no? Por eso nosotros oramos, porque cuando nosotros le pedimos a Dios cosas, nosotros nos salimos de nuestro razonamiento y entramos en nuestra fe. Es una locura que oremos, es una locura cerrar los ojos y pedirle a alguien que no estás viendo, a alguien del cual no puedes escuchar su voz, y pedirle que te ayude y sentirte tranquilo porque confías en que Él verdaderamente te va a... Es una locura para el razonamiento humano, pero estamos hablando de las cosas de Dios. Es donde nuestra fe entra y sabemos perfectamente que Dios nos está escuchando, porque la fe es la certeza de lo que se espera. Tienes una certidumbre total de algo que no estás viendo, de algo que no estás escuchando. No dudemos del poder de Dios, no razonemos el poder y la capacidad que Dios tiene para hacer todas las cosas en nuestras vidas. Estos hombres estaban dudando, a pesar de que habían visto muchas cosas, habían visto muchos milagros, habían visto cómo Jesús sanaba enfermos, cómo convertía el agua en vino en aquellas bodas de Caná. Y a pesar de que ellos habían visto muchos milagros, ellos estaban dudando. A pesar de que tú has visto muchos milagros, tú puedes estar dudando. Ellos decían: ¿de dónde vamos a sacar pan para todos? Y tú puedes decir: ¿de dónde voy a sacar dinero para pagar la tarjeta? ¿De dónde voy a sacar salud para poder salir adelante? ¿O fuerza para vencer mi pecado? ¿O cómo le voy a hacer para que me den mi residencia en este país? Y tantas cosas, ¿no? En donde nosotros podemos estar dudando, a pesar de que ya vimos muchos milagros, a pesar de que Dios se ha manifestado a nosotros de muchas formas en el pasado. Ellos solamente tenían unos cuantos panes y unos pocos pececillos. Y dice el versículo 7 del capítulo 8, perdón, el versículo 5 de Marcos 8. Jesús les preguntó: ¿cuántos panes tenéis? Ellos dijeron: 7. Entonces mandó a la multitud que se recostase en tierra, y tomando los 7 panes, habiendo dado gracias, los partió y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante. Y los pusieron delante de la multitud. Tenían también unos pocos pececillos, y los bendijo y mandó que también los pusiesen delante. Dios, si tú te fijas, aquí Jesucristo empieza a dar gracias, ¿no? Cuando está orando empieza a dar gracias, pero el milagro todavía no se concretaba. Él está dando gracias a Dios por lo que Dios le va a hacer. Qué padre que nosotros podamos hacer lo mismo, darle gracias a Dios
porque sabemos que Él va a actuar, porque sabemos que Él está escuchando y sabemos que la respuesta que Él nos va a dar no necesariamente va a ser la que nosotros queremos escuchar, pero va a ser la mejor. Va a ser la mejor respuesta que tú puedes recibir de aquel Dios que te ama, que entregó su vida por ti y que quiere lo mejor para ti y para la gente que tú amas. Y entonces Él toma estos pocos panes y los empieza a repartir, y tú puedes ver cómo Dios puede usar lo que tú tengas para hacer milagros. Tu vida en manos de Dios puede ser lo que tú no te imaginas. Dice la Biblia, que no escatimó a su propio Hijo, sino el que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Si Dios entregó lo que más amaba, ¿cómo no te va a dar todo lo que tú necesites? ¿Cómo no va a ser de ti algo tremendamente grande? ¿Cómo no vas a usar tu vida de una manera muy importante? Jamás pienses que Dios no te puede usar. Y jamás pienses que Dios no te puede cambiar. Jamás pienses que eres muy poco, ¿no? Hay mucha gente que me ha dicho, es que, híjole, como que yo no soy para esto, ¿no? O sea, sí me gusta la Biblia, pero como que yo no nací para que Dios me use mucho o para que pueda hacer grandes cosas conmigo. Jamás menosprecies lo que Dios puede hacer con lo poquito que tú tienes, porque la verdad es que todos tenemos 7 pececitos, 7 pedacitos de pan. Es lo único que tenemos muy poco, no hay excepción. Pablo tenía muy poco, David, Daniel, todos tenemos muy poquito, pero en las manos de Dios, Dios lo puede multiplicar de una manera impresionante. Entonces, esto poco que los apóstoles tenían en las manos de Cristo, produjo un milagro que el día de hoy muchos están disfrutando, ¿no? Muchos creyeron en aquel día, muchos vieron este milagro y decidieron entregar su vida al Señor. Y muchas de esas personas que seguían a la multitud y que decidieron aceptar que Jesucristo era el Hijo de Dios y que ellos lo necesitaban en su vida, están el día de hoy en el cielo, disfrutando. Llevan 2000 años en el mejor lugar que una persona puede estar. Y solamente fue porque estos apóstoles dijeron, Señor, esto es todo lo que tenemos. En mis manos no es nada, en nuestras manos no significa mucho. Pero ¿qué vas a hacer con ello? ¿Qué puedes tú hacer con ello? Tú tienes que poner todo lo que eres, todo lo que tienes, en las manos de la única persona que puede engrandecerlo absolutamente todo. Entonces, ellos empiezan a repartir los panes y dice el versículo 8, y comieron y se saciaron y recogieron de los pedazos que habían sobrado 7 canastas. Eran los que comieron como 4000 y los despidió, ¿no? Yo me puedo imaginar los ojos de los apóstoles. De repente Jesús sacando un pan tras otro, tras otro, tras otro, un pez tras otro. Yo no me puedo imaginar la escena. Viris me platicaba de una caricatura que les poníamos a los niños de chicos, como cuando hacen esta escena, los apóstoles empiezan a llorar, ¿no? De impresión, de alegría, de gozo, de incredulidad por lo que estaban viendo. Jesús sacando un pan tras otro, tras otro. No me puedo imaginar los ojos de estos jóvenes. Y dice que todas estas personas se saciaron, no solamente materialmente, no solamente su cuerpo fue lleno de esta necesidad que ellos tenían, sino que muchos se salvaron en aquella mañana preciosa que estamos viendo el día de hoy. Su vida no fue la misma. Ellos quedaron saciados, ellos fueron como aquella mujer en el pozo, en donde ella iba por agua y recibió lo mejor que una persona puede recibir en esta vida, a Cristo en su vida y una saciedad espiritual que no te puede dar ninguna otra cosa, ¿no? Ahí en el desierto. Y dice el pasaje que hasta sobró comida. ¿Por qué? Porque Dios sobreabunda, porque Dios siempre nos va a dar más de lo que nosotros merecemos y más de lo que nosotros necesitamos. Dios sobreabunda de una manera increíble, ¿no? Ese es Dios. Dios no nos va a dar migajas jamás, nos va a dar lo que necesitamos y más, en todos los sentidos. Y en ese momento Jesús, después de hacer este milagro,
dice el pasaje que despide a la multitud, ¿no? El plan de Dios para todas estas personas se había concretado en ese momento. El plan de salvación. Muchos regresaron a sus ciudades y te aseguro que contaron lo que Jesús, por eso Jesús era tan conocido en ese entonces, porque la gente decía: ¿qué creen que me pasó? Fuimos al desierto y Jesús nos habló de esto, nos habló de la salvación, nos habló de que tenemos que arrepentirnos porque el reino de los cielos se ha acercado. Hizo milagros de unos pocos panecillos y unos pocos pececillos. Dios multiplicó todo y nos sació y nos dio de comer. Éramos una multitud y ellos hablaban de Cristo. Por eso Jesús era tan conocido en ese entonces. Ojalá que Jesús sea conocido en nuestro círculo, que nosotros tengamos la misma actitud de ir y decir que estamos saciados, que estamos satisfechos con lo que Dios nos ha dado y con lo que Dios nos está dando. Y aquí termina la escena en el Evangelio de Marcos. Sin embargo, esta no es la única historia en este sentido en donde Jesús alimenta a una multitud. Les voy a pedir que nos vayamos 2 capítulos atrás, al Evangelio de Marcos capítulo 6, y vemos una escena muy similar aquí, empezando en el versículo 35. Y dice: cuando ya era muy avanzada la hora, sus discípulos se acercaron a él diciendo: el lugar es desierto y la hora ya muy avanzada. Despídelos para que vayan a los campos y aldeas de alrededor y compren pan, pues no tienen que comer. Respondiendo él les dijo: dadles vosotros de comer. Jesús, aquí se repite la escena, ¿no? Es otro día diferente, no es el mismo evento. Y Dios lo que está tratando de hacer es hacer énfasis en esta enseñanza, ¿no? En el Evangelio de Marcos, en el Evangelio de Mateo, también se repite esta historia 2 veces. En una es la alimentación de los 4,000, que ya fue la que vimos, y ahora esta es la alimentación de los 5,000, con los mismos elementos. ¿Qué hay aquí en esta alimentación de los 5,000? Hay un desierto, la gente ha venido de lejos, Jesucristo tiene compasión de ellos, la gente tiene una necesidad muy grande, y Jesús, al ver todo esto, les dice: dadles vosotros de comer. Ustedes, a sus apóstoles, a sus discípulos, les dice: ustedes denle de comer a la multitud. Jesús no estaría en este mundo por siempre, y Él se tenía que asegurar que esta palabra viva, este alimento espiritual, pudiera ser transmitido a todas las generaciones que vendrían después. Y los que escuchamos esta orden el día de hoy somos nosotros, somos tú y yo. Ya no está Jesús, por supuesto que ya no están los apóstoles, la iglesia de todas las épocas ya murió, y la única generación de creyentes que está viva somos nosotros. Esta es la generación que le toca darle de comer a las demás personas el día de hoy. Jesucristo se presenta delante de nosotros el día de hoy y nos dice exactamente las mismas palabras: dadle vosotros de comer a la gente. Muchas personas en Rochester Hills, en Troy, en Auburn Hills, en Sterling Heights, en todas estas ciudades, te tengo que decir que se están muriendo de hambre. El día de hoy es esta multitud que necesita ser saciada de alguna o de otra forma. Viven en un desierto interminable y están buscando algo que llene sus vidas, algo que le dé sentido a sus vidas. Esta semana me tocó ir a un funeral. Murió el hijo de un compañero de mi trabajo, un joven de 32 años que murió de una sobredosis, ¿no? Y cuando yo estaba ahí, yo me preguntaba: ¿dónde estará él en este momento? ¿Qué habrá decidido? Cuando alguien llegó y le presentó a Jesucristo, le habló acerca de la salvación, porque dice la Biblia que todos en un momento dado en nuestra vida escuchamos este mensaje. Y decía: ¿qué habrá decidido este joven? ¿No? Él en el lugar en donde él está en este momento, él murió el domingo pasado. El lugar en donde él ha estado esta última semana es el lugar en donde va a permanecer por toda la eternidad. ¿Te imaginas? O sea, yo veía al muchacho ahí en la caja y decía: ¿dónde estará este joven? Su cuerpo, por supuesto, está aquí, pero eso ya no importa.
Lo que importa es lo que viene después. Estar en el cielo. ¿Qué habrá decidido él? Pero bueno, al ver su situación, ¿no? A ver la devastación que había en su familia, la forma en cómo este muchacho murió, yo entendí que esta vida es un desierto. Es un desierto real, en donde hay una necesidad tremenda, en donde la gente está sumida en muchas cosas que nosotros no vemos. En muchas ocasiones hasta la gente cercana a ti, tú no sabes lo que hay detrás de esa sonrisa, detrás de esa cara, detrás de esa persona. Tú no sabes cómo es su familia, cómo vive en su mente, cómo está su vida en el fondo, en realidad. El mundo es un desierto. Estaba leyendo algunas estadísticas. En el 2016, en Estados Unidos, 45,000 personas se suicidaron, ¿no? Y las cifras regularmente van subiendo. No sé, en el 2017 y ahorita. 45,000 personas se quitaron la vida, ¿no? 27,000 millones de drogadictos, 66 millones de alcohólicos. El mundo es un desierto. El mundo está buscando algo que los satisfaga y que los llene. Y Dios te trajo aquí porque hay mucha gente que se está muriendo en el desierto. Y tenemos que ver la realidad. Necesitan una alimentación milagrosa. Todas estas personas. Y dice el libro de Romanos, todas estas personas, ¿cómo pues invocarán aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Nuestra estancia en este país tiene sentido si nosotros hacemos esto. Lo demás es secundario. No pongamos las demás cosas como que son primarias. Nos encerramos tanto en el trabajo, los chavos en la escuela, en nuestras actividades. Qué padre que tengamos oportunidades y una mejor calidad de vida, pero a eso no venimos. Venimos a anunciar las nuevas, las buenas nuevas. No sé si tú sepas, pero la palabra evangelio significa esto: buenas nuevas o buenas noticias. Si solamente nos dedicamos a disfrutar y a recibir, la verdad es que no tiene ningún sentido. El que está frente a Cristo esta mañana en el desierto, eres tú. ¿Qué vas a hacer? ¿No? ¿Cómo van a creer en alguien del cual no han oído las personas? Tú eres el embajador que Dios seleccionó para ese trabajo, para las personas de tu alrededor. ¿No es increíble que Dios nos haya traído desde, así que depende de dónde vivamos en el país, ¿no? Si vivimos en el distrito, pues unos 3,500 kilómetros, ¿no? Los del norte, pues unos 3,000 kilómetros. Que nos haya traído desde allá hasta acá para esto. ¿Cómo van a oír si no hay quien les predique? Realmente, yo con todo mi corazón espero, en verdad, que esto que todos estamos escuchando, ¿no? Incluyéndome a mí, nos sensibilice para ir y anunciar las buenas nuevas, para ir a alimentar a toda esta gente que se está muriendo de hambre, ¿no? Que esto nos ubique en la realidad de la vida y de la gran necesidad que nuestros amigos y nuestros conocidos tienen, ¿no? ¿Cuántos amigos tenemos? Y probablemente muchos de ellos no han escuchado, no saben que hay una solución, no saben que hay esperanza. No te pierdas de la gran oportunidad. Esta es la oportunidad de nuestra vida, de ir y trabajar para el Señor. Y veremos milagros. Cuando tú y yo decidimos hacer esto, veremos grandes milagros, ¿no? Los apóstoles, yo imagino, después de haber visto estas alimentaciones milagrosas, te imaginas el gozo, te imaginas la plática entre ellos. Y viste cómo nosotros no pensábamos que iba a sacar tanto y cómo la gente se fue contenta, llena, satisfecha. Es un verdadero gozo cuando tú puedes ser partícipe de este tipo de eventos, cuando realmente tú puedes trabajar para Dios, ser ese embajador, ¿no? de Cristo, y puedas anunciar esto que tanto puede hacer por tantas personas.
¿no? Hay una familia muy especial para nosotros, unos amigos de México, que son amigos muy, muy queridos para nosotros. Ellos tenían muchos problemas, ¿no? Matrimonialmente estaban muy mal. Y el divorcio pues era inminente. Entonces ella nos platica que llegó una Navidad y fue, dice ella, la Navidad más triste de mi vida, porque yo sabía que era la última. No veía a mis hijas, a mi esposo, ¿no? Estando juntos cenando Navidad, y yo sabía que era la última vez que íbamos a estar así en Navidad, porque las cosas estaban totalmente destruidas, totalmente desmoronado todo su matrimonio. Habían tratado de algunas y de otras formas de resolver los problemas y no habían podido hacerlo. Poco tiempo después de esta Navidad, ellos encontraron a Jesús. Ellos conocieron acerca de Cristo y Dios restableció su matrimonio y Dios hizo que muchas cosas en ellos cambiaran y les dio esperanza a sus dos hijas, y han pasado 11, 12 años, no sé, desde esta situación en que ellos conocieron a Cristo, y las cosas son preciosas el día de hoy. Hay retos, hay cosas que ellos están enfrentando, pero todo fue diferente. Llevan 12 años más de matrimonio. Fue una alimentación milagrosa. No te pierdas la oportunidad de ver esto a tu alrededor. Probablemente tú lo puedes compartir en tu propia vida. Cómo Dios restableció el matrimonio, las relaciones o cosas en ti, ¿no? Y bueno, pues ellos, cuando los apóstoles recibieron esta instrucción de Jesús, denles ustedes de comer, ellos entendieron que tenían una responsabilidad que no se podían desentender de ella. Era un mandamiento, pero ellos lo consideraron como un gran privilegio. Y esto es un gran privilegio, que Dios te voltee a ver a ti y te diga: oye, yo te escogí a ti para que tú hagas el trabajo, para que tú alcances a las personas, para que un día en el cielo yo pueda reconocer ese trabajo que tú hiciste, y para que tú puedas ver cómo tus seres queridos, tus amigos, tus compañeros de trabajo cambien sus vidas y las cosas sean diferentes para ellos. Hemos sido llamados a ser colaboradores de Cristo. No lo merecemos, pero Dios en su misericordia ha permitido que nosotros seamos parte de su equipo. Cuando tú decides hacer esto, también Dios te da el poder para hacerlo. No estás solo. Oye, es que yo no conozco, es que, híjole, yo apenas voy arrancando en la Biblia y no conozco algunos versículos. Cuando tú decides poner tu vida en manos de Dios, eres esos 7 pececitos que Dios puede, o esos 7 panes, perdón, que Dios puede multiplicar de una manera increíble. Viene para nosotros una nueva etapa en nuestra iglesia, ¿no? Como comentamos la semana pasada, a partir del siguiente domingo nos vamos a reunir en un lugar diferente, y creo que es una buena oportunidad para meditar en esto, ¿no? En esta alimentación milagrosa. Yo creo que en verdad Dios puede hacer muchas cosas en esta ciudad si nosotros disponemos nuestros corazones, ¿no? En este proyecto del cual todos formamos parte y al cual todos nosotros hemos sido llamados, no una persona ni 2 personas, sino que todos nosotros. Yo les pido a ustedes que oren mucho para que Dios los pueda usar, para que Dios los ayude a trabajar, que Dios los guíe a esas oportunidades de compartir de Cristo, y que realmente podamos ahora nosotros ser estos apóstoles, ¿no? O estos discípulos que estamos viendo una alimentación milagrosa. En verdad, que Dios use nuestras vidas y que Dios realmente le dé sentido al hecho de que nosotros estemos aquí. Me gustaría que oráramos. Vamos a terminar orando antes de cantar nuestra última alabanza. Y me gustaría que oráramos por nuestro proyecto, que le diéramos gracias a Dios por estos años que pudimos estar aquí, y pues que Dios realmente cumpla su plan para nosotros individualmente y por supuesto como iglesia. Entonces, si me acompañan, vamos a orar. Señor, te damos muchas gracias, Padre, por tu palabra, por tu enseñanza. Gracias, Señor, porque tú nos ubicas en la realidad de esta vida, Señor.
Nos recuerdas una vez más que todo esto es temporal y que lo único que importa es lo que va a permanecer por toda la eternidad, Señor. Te queremos dar muchas gracias, Dios, por habernos permitido tener este tiempo, Dios, estos años de estudios bíblicos, de predicaciones aquí en este lugar, Señor. Te damos gracias por tu provisión, Señor. Te damos gracias por todo lo que tú hiciste, Dios. Eres increíble, Señor. Te damos muchas gracias por el cuidado que tú has tenido de nuestro grupo y de la vida de cada uno de nosotros, Dios. Gracias por alentarnos, gracias por enseñarnos, gracias por guiarnos, Señor, a través de tu palabra, a todo lo que tú tienes para nosotros, Dios. Y pues ahora con esto que tú estás guiando, Señor, de ir y reunirnos en otro lugar, Padre, te queremos pedir que sea una buena oportunidad para reflexionar, para pensar en los grandes planes que tú tienes para nosotros, Señor, que podamos rehacer nuestro compromiso contigo de servirte, de buscarte, y te pedimos, Dios, que tú alcances el propósito para nuestro grupo, Señor. Bendice lo que viene por delante, tú guía todas las cosas, Señor, y que todo lo que hagamos siempre sea para engrandecer tu nombre, para glorificarte y para darte la honra a ti, Señor, al único que la merece, Padre. Te damos gracias porque nos permites pues esta nueva etapa y te pedimos que tú nos bendigas y que tú nos guíes, Señor. Y ahora cantamos para ti, Señor, para alabarte y para decirte lo mucho que te amamos y lo mucho que te necesitamos, Señor. En nombre de Jesús, amén.